Elecciones Generales. Bolivia vota. Debate Presidencial 2025. Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. ¿Cómo están? Muy buenas noches, país. Sean bienvenidos. Este es el debate presidencial 2025 que toda la población boliviana está esperando. Cuando estamos prácticamente a una semana de las elecciones, el pueblo boliviano, el país, espera las propuestas de quienes han llegado a este histórico balotaje, a esta histórica segunda vuelta. Jorge Tuto Quiroga por un lado y Rodrigo Paz Pereira por otro lado. Maywa Jauregui, ¿cómo estás? Buenas noches. Juan Carlos, gracias. Muy buenas noches, Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral ha generado este espacio de debate con el único fin de que el próximo domingo 19 de octubre todos los bolivianos puedan asistir a las urnas y emitir un voto informado. Es importante reiterar que a partir de este momento la señal es abierta a toda Bolivia, a todo el país, pero también a nivel internacional, así es que los diferentes medios de comunicación tradicionales, digitales, todos pueden colgarse a esta señal para amplificar lo que se quiere, que son las propuestas de los candidatos y escucharlas esta noche. Esta noche, Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano y Jorge Tuto Quiroga de Alianza Libre expondrán y debatirán sus propuestas a profundidad. Y esto para profundizar nuestra democracia. Este es el debate final. Es importante, indudablemente, la organización y la cabeza de este debate que es histórico. Es la primera vez que en un balotaje los dos candidatos que han llegado a estas instancias se van a ver cara a cara y de frente al país van a exponer sus propuestas, pero no solamente eso, sino que van a responder al país las consultas y las interrogantes con los diferentes ejes temáticos que son 6 y los van a poder exponer y van a poder confrontar estas ideas. El Tribunal Supremo Electoral está encargado de esta organización y en esta noche, para las palabras de bienvenida, le damos la bienvenida precisamente y la presencia del doctor Oscar Hasenteufel, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Bolivia. Saludos cordiales del Tribunal Supremo Electoral para todas y todos. Bienvenidos a este importante debate que constituye una verdadera novedad después de más de 20 años. Un especial agradecimiento a los señores candidatos por haber aceptado nuestra invitación a esta cita democrática cuyo objetivo no es otro que garantizar al pueblo boliviano que pueda ejercer su derecho al voto de manera informada. El Tribunal Supremo Electoral tiene la obligación de generar espacios de diálogo, de discusión fraterna y respetuosa, de intercambio de criterios a objeto de que las ciudadanas y los ciudadanos puedan elegir el camino que consideren más conveniente. Señores candidatos, las bolivianas y bolivianos somos testigos de que nuestro país vive un momento sumamente difícil en lo económico, en lo social y en lo político. Un periodo caracterizado por la confrontación que no permite avanzar en la solución de los problemas que nos agobian. Las elecciones deben ser un instrumento de reconciliación. Deben servir para encontrar mecanismos que permitan resolver los problemas y curar las heridas. Es por eso que el Tribunal Supremo Electoral ha visto la necesidad y conveniencia de llevar adelante este evento para intentar no solo buscar acuerdos sobre temas concretos, sino para sentar las bases de soluciones futuras. Pero debo hacer un paréntesis. En los últimos días
se ha presentado en la Asamblea Legislativa un proyecto de ley destinado a cesar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Este proyecto, totalmente absurdo, no tiene otro propósito que evitar la segunda vuelta electoral y prorrogar el mandato de las autoridades de los órganos ejecutivo y legislativo. Lo más llamativo es el pretexto que se utiliza para intentar justificar semejante aberración. Es decir, que los vocales del TSE no hubiésemos llevado adelante una elección judicial completa. Obviamente, el proyectista no se enteró de que la elección judicial tiene dos fases claramente diferenciadas y que la primera está a cargo de la propia Asamblea Legislativa, que debe seleccionar a los candidatos o postulantes, ya que el órgano electoral no puede hacer elecciones sin candidatos. La elección judicial no se hizo completa porque el Tribunal Constitucional anuló la convocatoria realizada por la Asamblea. En consecuencia, mientras la Asamblea no cumpla con su trabajo, el órgano electoral no puede llevar adelante la elección complementaria. La Asamblea Legislativa pudo hacerlo desde el mes de noviembre del año pasado, pero no tuvo la menor voluntad para ello. Y ahora, maquiavélicamente, uno de sus integrantes pretende responsabilizar a los vocales del Tribunal Supremo Electoral de algo que es su propia responsabilidad. No puede concebirse un cinismo mayor. Pero volvamos a lo que interesa. Debatir, según la Real Academia de la Lengua, significa altercar, discutir, combatir, pelear por una cosa. Desde el Tribunal Supremo Electoral confiamos en que este debate, esta pelea simbólica, se realice en un marco de absoluto respeto, que se confronten las ideas, no los insultos. Señores candidatos, el pueblo boliviano no quiere más enfrentamientos inútiles, quiere soluciones, quiere vivir en paz, en democracia, quiere un país donde hombres y mujeres, jóvenes, ancianos y niños puedan vivir con libertad y con esperanza, con mejores condiciones de vida, en una sociedad plural donde nadie discrimine a nadie, donde todos puedan buscar y desarrollar sus ideales, sus valores, con un sentido de unidad nacional, equilibrando la libertad individual con los sistemas de justicia social. En suma, confiamos en que puedan ofrecerle a los bolivianos una salida a la crisis, devolviéndole al país, en palabras del economista Gonzalo Chávez, su capacidad de producir, confiar y soñar. Hacemos votos, en consecuencia, para que de este debate surjan las grandes soluciones que esperamos los bolivianos y las bolivianas, para no tener que seguir haciendo colas para el combustible, para no tener problemas de salud por falta de fármacos, para que no suframos la permanente subida de precios de los artículos de primera necesidad, para que las remuneraciones de todos los trabajadores no se reduzcan permanentemente por la inflación. Señores candidatos, Bolivia los escucha, tienen la palabra. Muchas gracias. Le agradecemos al doctor Oscar Hasenteufel, presidente del Tribunal Supremo Electoral. Preste mucha atención. A continuación, las reglas del debate. Reglamento del debate. Las reglas del debate han sido acordadas previamente con los delegados de las alianzas y partidos políticos participantes. Dinámica del debate. La ubicación de los atriles y el orden de intervención de los candidatos fueron definidos mediante sorteo con presencia de los delegados de cada frente político y el Tribunal Electoral. En el comienzo, cada candidato, desde su atril, contará con 1 minuto libre para su presentación, con cronómetro visible en pantalla. Finalizadas las presentaciones, iniciamos con los ejes temáticos.
El debate se desarrollará en 3 bloques, con 6 ejes temáticos que fueron definidos por el Tribunal Electoral. Bloque 1, medidas económicas, medidas de contención social. Bloque 2, justicia, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, salud y educación. Bloque 3, hidrocarburos y litio, energía, agricultura y turismo. Intervención por ejes temáticos. En cada eje temático se procederá de la siguiente manera. Cada candidato dispondrá de 2 minutos con 30 segundos para exponer su propuesta según el eje temático. Finalizada su intervención, el candidato con quien debata tendrá 30 segundos para formular una pregunta al candidato expositor. El candidato consultado responderá en 1 minuto. Luego de la respuesta, el candidato que preguntó tiene 1 minuto para hacer uso de su derecho a réplica al candidato expositor. El candidato expositor tendrá 1 minuto adicional para la dúplica, desarrollando un ciclo de exposición de propuestas, una pregunta, una respuesta, una réplica y una dúplica. Esta dinámica se repite en los 6 ejes temáticos, garantizando el equilibrio de participación de cada candidato. Reglas de conducta. Los candidatos deberán evitar el uso de lenguaje ofensivo o discriminatorio. No podrán llevar pancartas, fotografías, objetos partidarios o dispositivos electrónicos con la intención de afectar a su contrincante político. Los candidatos podrán ingresar apuntes que les sirva de referencia para estructurar su mensaje. Sin embargo, no podrán ser exhibidos ante las cámaras. En caso de faltar a las reglas establecidas, el moderador interrumpirá al candidato infractor. Rol de los moderadores. La labor de los moderadores será estrictamente técnica, otorgar la palabra según el orden y los tiempos establecidos, velar por el cumplimiento de las reglas acordadas y garantizar el trato respetuoso entre candidatos. En caso de interrupciones reiteradas de alguno de los candidatos, se procederá a cortar el micrófono al candidato infractor. Los moderadores no realizarán preguntas a los candidatos, solo se limitarán a contextualizar cada eje temático de acuerdo a los bloques del programa determinado. Cierre del debate. Concluido el desarrollo de los ejes temáticos, cada candidato tendrá 2 minutos para despedirse de los televidentes. Bien, ahí están las reglas clarísimas para que usted entienda cuál es la modalidad de este debate presidencial. A continuación, sin mayores preámbulos, por favor, porque ya están listos, les damos la bienvenida a los candidatos a la presidencia en este balotaje, en esta segunda vuelta. Invitamos a pasar a cada uno de ellos en los lugares que están previamente sorteados y acomodados. Está con nosotros el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira, que se acomoda en el sitio establecido, y el candidato de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga. El saludo protocolar, obviamente, que es importante en este debate presidencial que también está marcado por el respeto. Candidatos, buenas noches, bienvenidos. De acuerdo al sorteo realizado previamente en presencia de los delegados de los diferentes partidos políticos, arranca con su presentación Rodrigo Paz Pereira del Partido Demócrata Cristiano. Para ello cuenta con 1 minuto. Candidato Paz, ¿está listo? Por favor. Adelante, el país lo escucha. Quiero agradecer al pueblo de Bolivia, quiero agradecer a Dios, agradecer la oportunidad de estar en este momento. Si no fuera Bolivia, no estaría acá representando junto a Edman y junto a muchas familias de hombres y mujeres, familias y familias, el deseo de cambiar la historia, el futuro de la patria. La historia la estamos cambiando a partir del 17 de agosto y el 19 de octubre se confirma ese cambio. Hemos viajado más de 230.000 kilómetros, comunidades, ciudades, provincias. Hemos estado con gremiales, cuentapropistas, transportistas, empresarios, emprendedores. Hemos rescatado capitalismo para todos. Nos hemos dado cuenta que el modelo viejo ya no funciona, que es momento de cambiar el futuro de Bolivia y sobre todo el destino de la patria. Tenemos la confianza, la gobernabilidad. Tenemos un Congreso de mayoría, tenemos el respaldo urbano y rural del país. Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Recordemos que este es 1 minuto de saludo de los candidatos al país. Es el turno del candidato de la Alianza Libre, Jorge Tuto Quiroga. Adelante, candidato, tiene 1 minuto. Gracias, vocales del Tribunal Supremo Electoral, bolivianas, bolivianos, buenas noches. 7 días, en menos de 7 días vamos a tener en nuestras manos el instrumento para abrir las puertas al cambio con esperanza. Quiero agradecer a todos quienes con su voto nos pusieron acá en la primera vuelta. Pedirles que nos sigan apoyando,
que sigan diseminando y explicando nuestra propuesta a quienes no la conocen. También agradezco a los que optaron por otras opciones y me dirijo a aquellos que todavía siguen indecisos. Todos soñamos en una Bolivia donde tengamos trabajo y oportunidades para todos, un país seguro, un país donde nuestros jóvenes tengan futuro. Eso solo lo podemos hacer juntos y unidos para abrir un futuro luminoso. Ese cambio con esperanza viene. Gracias por recibirnos, gracias por escucharnos. Con ustedes lo vamos a hacer en 7 días. Gracias, candidato. Se ha cumplido su tiempo. Y sin más preámbulo, entramos ya de fondo a desarrollar los ejes temáticos. El primer eje temático es medidas económicas. De acuerdo a sorteo, Rodrigo Paz es el primer candidato que va a exponer este eje temático. Tiene 2 minutos con 30 segundos para ello. Adelante. Conocemos la patria desde la madrugada hasta que la gente se duerme. Hemos viajado todo el país. Este no es un proyecto de 6, 7 meses atrás, es un proyecto de 5, 6 años de viajar más de 230.000 kilómetros. Entendemos que hay 15% la economía formal, 85% la economía informal. Entendemos cómo están ajustando los precios, la canasta familiar cada día sube más. Lo primero que vamos a hacer, 8 de noviembre, habrá combustible en todo el país, no más filas, no más contratos con falta de transparencia, logística para la producción y el transporte. Vamos a ordenar el tipo de cambio, vamos a dar previsibilidad. Proponemos un sistema de banda cambiaria con piso y con techo, con bandas. Y llevaremos adelante un cambio de ese Banco Central que tiene que ser no la caja chica de un gobierno, sino quien administre, quien ayude en la gestión monetaria del país. Medidas tributarias rápidas, porque vamos a generar un perdonazo tributario, no al capital, sino a aquellas multas y coactivos que tienen todos. Eliminaremos el ITE, el 3%. Reducir aranceles de insumos y de tecnología. Vamos a llevar adelante el corte de subvenciones, basta de subvenciones ciegas, de contrabando y corrupción. Se mantiene el transporte público y cadenas esenciales. Sectores con capacidad de pago, libre importación y libre disponibilidad. Vamos a eliminar el Estado tranca, el famoso 50-50 con trámites digitables y ventanilla única. Si el Estado no responde a tus gestiones, tus procesos administrativos son positivos y no esperas el Estado te sirve a vos. El 50-50 es un presupuesto con las regiones para formar nuestros futuros recursos humanos. Por eso es muy importante entender que te vamos a dar recursos de ese 50-50 del presupuesto para que el futuro recurso humano del boliviano sea bien educado, con buena salud, que tenga una visión de cada uno de los departamentos. El capitalismo para todos es platita para la gente, estabilidad para que bajen los precios, reglas claras para producir con un Estado que te ayuda, con combustible asegurado, certidumbre con el dólar, subsidios justos, crédito para producir y exportar, fin con el Estado tranca, igualdad con las regiones, adiós el pasado, bienvenido el futuro. Muchísimas gracias, candidato. Medidas económicas es el primer eje temático. Comienza el debate y la consulta del candidato Jorge Quiroga sobre este eje temático. Adelante, candidato. Gracias. El drama principal que enfrentamos hoy es que al no tener dólares no podemos importar medicamentos, no podemos restablecer la confianza devolviendo los dólares a los depositantes. No tenemos los dólares liquidados de los que de fuera te envían remesas, te quitan la mitad. Para nosotros, y hace tiempo que lo explicamos, se necesita una inyección de dólares. ¿Cómo plantean traer dólares para garantizar la estabilidad desde el principio? Candidato Paz, tiene 1 minuto para responder. Una cosa está muy clara. Yo no voy a ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 12.000 millones de dólares que después llegarán al país y a los primeros que les voy a entregar es a un grupo llamado ahorristas, donde el 75% son empresas, 1.500 millones de dólares para los poderosos y solo 500 para los verdaderos medianos y pequeños ahorristas. En cuanto al dólar, está claro, nosotros vamos a unificar el tipo de cambio permitiendo en el mercado que funcione, vamos a generar con todos los bancos y casas de cambio que deben publicar precios, está claro que tenemos que generar en el Banco Central un tipo de cambio oficial a un nivel, pero con las bandas
multilaterales, instituciones multilaterales van a participar. Hoy día Bolivia ya tiene dentro de sus créditos aprobados más de 3.500 millones de dólares. Hay ya tratativas que hemos hecho en nuestra visita a Washington, a estas multilaterales, para que un paquete pueda ser parte de ese soporte en función de la necesidad del dólar. Candidato Quiroga, tiene un minuto para su réplica. Con JP Velasco creemos firmemente que la verdad nos va a hacer libres. Si no tenemos una inyección sustancial de dólares al principio de la gestión, la devaluación va a seguir trepando. Ya el dólar hoy día pasó de 13. Vas a seguir en colas de diésel y gasolina, porque si no hay dólares no hay cómo pagarlos, como lo han confesado después del fracaso de estos 20 años. Se requiere esa inyección de dólares. Es al principio, si queremos restablecer la confianza. Nosotros hemos ido a hacer gestiones con organismos para solucionar ese problema. El limitarse a decir que los créditos pendientes de la gestión que se van a aprobar es seguir haciendo lo mismo que ha venido sucediendo estos años. Esa para nosotros no es respuesta. La gente necesita una inyección de dólares, la economía lo demanda, los vamos a traer y vamos a solucionar eso desde el principio. Candidato Paz, tiene un minuto para su dúplica. Informarle al candidato Jorge Tuto Quiroga que ya están aprobados esos créditos, ya fueron aprobados. La ineficiencia de este gobierno es que no ha hecho uso de los créditos. Son más de 3.500 millones. Para informar al país y también con todo el respeto al candidato Jorge Tuto Quiroga. Nosotros también hemos hecho nuestro trabajo para esos recursos. Entendemos sobre la base que tenemos ya en el país, el reordenamiento del gasto interno, más todo lo que pasará con el tema de las subvenciones de hidrocarburos. Tenemos el paquete establecido, el recorte de subvenciones de hidrocarburos, un paquete establecido para respaldar la llegada de dólares. Lo diferente con ellos es que ellos están con un modelo de gestión del dólar de los años 90, y así fueron en los años 90. No voy a decir los números que tengo acá de la gestión en su momento del presidente Quiroga, pero la modernidad hoy día pide otro tipo de diseño, con todo el respeto, un diseño del siglo XXI con bandas, un tipo de cambio flexible. Bien, muchísimas gracias, candidato Paz. Estamos en el eje temático inicial, medidas económicas. Es el turno del candidato Jorge Tuto Quiroga para exponer sus medidas económicas de cara al país, relacionadas con esto que ya usted ha escuchado, se va anticipando: dólares, combustibles, exportaciones, importaciones, en fin. Candidato Quiroga, tiene 2 minutos y medio para su exposición. Gracias. Voy a empezar respondiendo a Tania en el mercado campesino de Sucre, que angustiada se aferra del brazo y te dice: 3 cosas tienes que arreglar al principio. Acabar con las colas de diésel y gasolina, parar la subida de precios que nos tiene angustiados y sufriendo, y traer los Washingtones. Así me lo dijo. La gente entiende que hay que traer los dólares al principio. No vuelven ni llueven por casualidad. Se los tiene que traer, y hemos dicho eso desde que se inició esta campaña. ¿Para qué? Para, con el suministro de dólares que tienes, garantizar que puedas importar el diésel y la gasolina para acabar con las colas desde el primer día, para asegurar que terminamos con la inflación desde el arranque. ¿De dónde viene la inflación? Por tres vertientes. Una, que este gobierno se gastó el gas, se acabó el diésel, se acabó la gasolina, nos dejó sin oro, sin divisas. ¿Y ahora de dónde sacan para financiar la gastadera y robadera? Del Banco Central. Parece inofensivo, pero esa tarjeta de crédito, ¿quién la paga? Esa factura, ¿quién tiene que sufrirla? Nosotros, cuando vamos al mercado, la platita no alcanza, la canasta sale vacía y tu familia pasa hambre. Terminamos con la gastadera robadera y tenemos financiamiento orgánico de balanza de pagos con dólares para, con la monetización de eso, hacer programas de alivio social que explicaremos en el próximo bloque. Y finalmente, para restablecer la confianza, no basta, se los digo por experiencia, con decir hubo cambio de gobierno. Para restablecer la confianza, tiene que haber dólares en los cajeros, dólares en las sucursales. En los países que ha habido estas dificultades, así se los enfrenta. ¿Para qué? Para que tengas la divisa para importar insumos y medicamentos, para acabar con esas colas que te dije, para garantizar
que si un pariente tuyo te envía $100 de España, de Estados Unidos, de Argentina, Chile, te entreguen 100 en verdes, en Washingtones. Esa es la medida que vamos a hacer y después, con ese puente de estabilidad, entrar al cambio económico total que discutiremos en litio, hidrocarburos, minería, para abrir un futuro luminoso. Ese es el cambio con esperanza que se viene desde el 8 de noviembre. Gracias, candidato. Ahora el candidato Rodrigo Paz tiene 30 segundos para formular su pregunta respecto a este eje temático, medidas económicas. Adelante. El Fondo Monetario, para que te dé recursos, tarda de 6 a 1 año, como mínimo. Nosotros, cuando fuimos a los Estados Unidos, nos sentamos con el Departamento de Tesoro, cosa que no tuviste esa oportunidad, Tuto, con la Cámara de Comercio, creo que tampoco tuviste esa oportunidad, con varios sectores del orden privado y financiero. Esto te muestra que nosotros no solamente fuimos a pedir recursos, sino a garantizar hidrocarburos con recursos respaldados. Dime tú de dónde son tus fuentes ya, ahora. Muy bien, conversamos, qué pena que esa información no te hubiera llegado. George Greenstein y 5 personas del Tesoro, con Landau Cossack del Departamento de Estado, con el Consejo de Seguridad, con todos los organismos, y empezamos las gestiones con ellos, con FLAR, con Fonplata. ¿Cómo funciona esto? Un mecanismo de acceso con estos organismos. No son 12.000 del Fondo Monetario, como se dice. Sé que a veces se busca distorsionar lo que planteamos. El fondo te da la llave para abrir a otros cofinanciamientos, Banco Mundial, BID, CAF, FLAR, Fonplata. Y cuando tienes un programa en curso con un gobierno creíble, te dan puentes al principio. Ya los hemos conversado. ¿Para qué? Los puentes son para desde el principio terminar con las colas de diésel y gasolina. Aparece otra gente que te dice, te voy a dar combustible y me pagas después. Eso es préstamo y caro. Nosotros vamos a hacer préstamos baratos, acabar con las colas de diésel y gasolina, y en 3 meses vamos a devolver los dólares en el sistema financiero para restablecer la confianza y abrir ese cambio con esperanza. Candidato Paz, 1 minuto para la réplica. Mira, no sé si es de información tuya, pero bueno, con el Departamento de Defensa, no sé qué se hace con el Departamento de Defensa, esos no te dan recursos o te ayudan a gestionar. Está claro que la voluntad que hemos tenido ambos es ir a buscar soluciones para el país en el ámbito de este tema específico, no solo presentar un gobierno, que lo hicimos, además con el respaldo de tener un 32%, ser los ganadores de la primera vuelta, tener la Cámara de Senadores, la de Diputados, y creo tener una extraordinaria relación con comerciantes, gremiales, cuentapropistas, transportistas, con los sectores sociales del país. Entiendo que la voluntad es ayudar. Yo quisiera saber, Jorge Tuto Quiroga, si se da la situación de que el pueblo defina que de este lado, en este espacio del PDC, se es gobierno, si nos vas a colaborar, porque nosotros lo haríamos por la patria, con todo el programa que tenemos para resolver el tema del combustible para el país. Gracias. Tiempo. Candidato Quiroga, tiene el derecho a la dúplica. Destaco la actitud, la celebro, siempre vamos a trabajar todos por Bolivia. Para aclarar esto, ¿por qué se habla con el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca? Porque en los organismos hay una presencia dominante que requiere un criterio político del gobierno norteamericano y del gobierno de Estados Unidos. Por eso hablo y por eso sigo conversando. También se requiere garantizar que vamos a tener el apoyo para luchar contra el crimen organizado. Eso de que tarda mucho, les puedo decir la experiencia. Era novedoso y distinto condonar toda la deuda externa multilateral. Cuando tuvimos la oportunidad, en menos de 45 días estaba listo algo que era mucho más complejo y difícil. Y finalmente, quisiera recordar que en el gobierno de Jaime Paz, los 4 años, hubo acuerdos vigentes todo el tiempo con el Fondo Monetario y a Bolivia le fue bien. Se condonó la deuda de Estados Unidos, se abrió el mercado de gas, sirvió. Eso nos da la experiencia para decir, podemos hacer ahora lo que Bolivia necesita, traer los dólares para arreglar la economía. Hemos concluido nuestro primer eje temático, medidas económicas. Vamos a pasar al segundo punto que va casado, medidas de contención social. Es muy importante que los bolivianos, Juan Carlos, conozcan qué propuestas tienen los candidatos en este punto. Medidas de contención social, tomando en cuenta que las medidas económicas que anuncian los candidatos en sus programas y esta noche también podrían generar algún tipo de afectación a la población vulnerable de Bolivia. Entonces, la exposición de ahora es saber cuáles son sus propuestas en el marco de estas medidas de contención social
para este propósito. El turno es del candidato Rodrigo Paz del PDC para la exposición. 2 minutos y medio corren a continuación. 2 minutos y medio para la exposición, candidato. Adelante. En las medidas de contención yo haría un cambio, medidas de convivencia, porque esta lógica del pasado de confrontación hay que cambiarla. Por eso la primera gran medida es que el 17 de agosto Bolivia le dijo basta del pasado, generamos una visión de futuro, perspectivas de futuro, y el 19 de octubre espero se confirme esa decisión por el nuevo camino que estamos construyendo. La segunda gran medida es que nosotros no seremos un gobierno discriminador, ni clasista, ni racista. Evidentemente seremos un gobierno de concertación firme, que es lo que necesita Bolivia. Haremos respetar el artículo 21 de la Constitución, libre tránsito, el 56, derecho a la propiedad privada. Capitalismo para todos es una filosofía central en producir. Será una prioridad respetar los acuerdos electorales, porque esa es la decisión del pueblo boliviano. Esa es la primera decisión. Las decisiones de fondo es respetar la democracia y sus decisiones. La gente quiere respeto, quiere trabajo, quiere paz, y eso es lo que le vamos a dar: paz, respeto y firmeza en los convenios. Seremos un gobierno de paz y de todos. Desde el día 1 tendremos combustible, tendremos incentivos tributarios, tendremos todos los beneficios sociales, serán respetados, aquí no hay duda, aquí no hay riesgo con respecto a los bonos. Vamos a dejar con mucha claridad, todo el mundo tiene a levantar la voz y levantar su protesta, pero aquí la violencia no tiene cabida, en eso nosotros no seremos permisivos. Estamos agradecidos por la mayoría en el Senado y en diputados. Estamos construyendo esa fuerza que después del 19 de octubre, por la decisión popular, con la bendición de Dios, llevaremos adelante para generar un gran bloque legislativo que pueda cambiar con 2/3 las necesidades del país. Estamos con un parlamento que representa zonas rurales, urbanas, somos esa primera fuerza para gobernar. El 8 de noviembre queremos gobernar con todos los bolivianos, precios bajos, estabilizar el dólar, subsidios focalizados, créditos para los productores y los comerciantes, protección social, reitero, respeto a los bonos. En nuestro gobierno se respeta el orden, la meritocracia, basta de privilegios políticos. En los 80s y 90s tomaban decisiones y tiraban la Bolivia al precipicio y sin paracaídas. Ahora nosotros estamos generando una visión moderna del siglo XXI, con esa visión de futuro, de recambio. Nadie gobierna sin el pueblo, por eso capitalismo para todos. Basta de Estado tranca, un presupuesto 50-50 para las regiones. Es el turno del candidato Tuto Quiroga para hacer una pregunta sobre este eje temático. Para ello tiene 30 segundos. La pregunta es que se aclare ante Bolivia cuál va a ser la política sobre los precios de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque ha habido posiciones diferentes del candidato a vicepresidente del PDC, del asesor económico nuevo que tienen ahora, que están en flagrante contradicción respecto a levantar totalmente las subvenciones de hidrocarburos o mantenerlas y no tocar nada. Que se aclare ante el país cuál va a ser la política de precios de hidrocarburos. Mira, creo que tus asesores fueron los que en el PIB, cuando eras presidente, de 8.125 el 2001, dejaste a Bolivia con 7.894 millones de dólares. El RIM bajó de 1.000 a 853, déficit comercial, menos 355 se lo dejaste en menos 457, es una lista larga. No te fijes en mis asesores, yo creo que lo que tenemos que fijarnos es cómo ayudamos a Bolivia, porque mis asesores, el día de mañana, si no eres presidente por lo que indica el gobierno, algún buen asesor tendrás, pero está claro que los que te ayudaron o fueron parte de esta gestión no te dieron muy buenos números. En cuanto a los subsidios, ¿se levantan o no? Ustedes sabían que de los subsidios que tenemos, el 60% de los subsidios se le da a gente que no necesita, que puede pagar, y el otro 20% se va en contrabando y se va en corrupción. Nosotros le vamos a dar a la gente que necesita, a esos vulnerables, a ellos tengan la garantía que este gobierno de Paz Lara es para ustedes esa subvención. Gracias, candidato. Ese subsidio, perdón. Candidato. A ver, podemos mirar por el retrovisor hacia atrás, pero yo te pido, Rodrigo Paz, no engañes más sobre eso. Dejamos al país con la inflación baja, estable, venía inversión de hidrocarburos, condonamos toda la deuda externa. Hubo enormes tumultos después de la elección del 2002. Y es bueno recordar, le puedes preguntar a Enrique Paz, el trabajo que se hizo en ese gobierno, del cual ustedes eran parte, para entregar una Bolivia ordenada, con inversión, con crecimiento.
Ahora, sobre el tema de hidrocarburos, claramente no sabe la gente a qué atenerse ahora. ¿Se van a levantar o no las subvenciones? Quizás para ser más clarito, ¿a cuánto va a subir la tarifa del transporte público por las políticas que van a aplicar? Creo que Bolivia quisiera esa respuesta, porque eso encarece absolutamente toda la cadena productiva, y la inflación que asusta a la gente se va a seguir disparando. Tú sabes que este sistema de subsidios viene desde el gobierno tuyo. O sea, está bien quien haya participado en tu gobierno, pero yo en eso no me hagas participar de algo que en ese momento no era ni parte ni proceso de un proyecto político al cual ustedes estaban juntos. Pasamos de un subsidio ciego, vuelvo a reiterar, donde el 60% de esos más de 2.000 millones de dólares que hoy día va en subsidios, resulta que va para un 60% que puede pagar. Todos estamos ayudando a pagar a un 60% que sí puede pagar. Lo estoy dejando muy claramente. Y el otro 20% se va en corrupción y contrabando. Creo que acordamos entre todos los bolivianos que los que realmente requieren en el transporte público, todos aquellos sectores vulnerables, sectores de producción o cadenas necesarias, vamos a generar subsidio. En cuanto al precio, el precio está fijado porque los municipios son los que fijan, si es que saben sobre ello. Pero lo demás vamos a respetar y le vamos a dar las garantías que la inmensa mayoría del pueblo que vamos a proteger, porque ustedes saben que protegemos a esa mayoría, tienen nuestro respaldo. Gracias, candidato. Estamos en el eje temático de medidas de contención social y es el turno del candidato Jorge Quiroga para exponerle al país, de acuerdo a su programa de gobierno, si tiene contemplado algún tipo de medidas de contención social en su futuro gobierno, si es que llega a ser presidente. Adelante, candidato. Gracias, claro que sí. Eso es central y fundamental. Y por eso es importante resaltar lo siguiente. El programa de apoyo internacional para balanza de pagos en dólares para tapar los huecos es necesario. Seguir haciendo lo que ha venido haciendo Arce, de bicicletear un crédito de paneles solares para con el anticipo pagar el diésel y después el crédito de los caminos seguir bicicleteando para devolver un poco en la banca, es lo que nos ha traído a esta crisis terminal. Ese es el camino de más de lo que estamos viendo. Vamos a cambiar totalmente de rumbo. ¿Para qué es el programa de traer dólares? Para que se acaben las colas de diésel y gasolina, para devolver los depósitos en la banca, honrar las remesas, importar insumos, restablecer la confianza, y vamos a detener la inflación que te devora el bolsillo, te come la carterita y te deja la canasta vacía. Esos dólares se monetizan orgánicamente. ¿Qué significa? Que generas moneda local. ¿Para qué? Para ayudar a los sectores más vulnerables y necesitados. ¿Cómo? Haciendo programas como se hizo del PIE, del PLANE, donde das empleo de corto plazo a gente que quiere trabajar para que tenga un mejor ingreso, para trabajar con regiones y municipios para hacer enlocetado, para hacer mejoramiento de postas sanitarias, para mejorar el sistema educativo, para hacer iluminación, agua potable, alcantarillado, riego. La gente recuerda cómo funcionó eso y eso requiere dinero. Si lo haces con la maquinita del Banco Central, sigues disparando la inflación. Este programa de monetización es el que te garantiza el tener recursos para crear ese colchón social. Y lo otro, lo que más aflige a la gente es la inflación. Ese es el mayor costo social, la vamos a parar. La gente sufre porque vive en colas, los amigos transportistas, los hermanos que manejan un vehículo, su cabina, el auto que tienen, se ha vuelto su casa, su cocina, su baño. Sufren 4 días en cola. Ese es el mejor plan de contención social también. Y junto con ello, finalmente, vamos a ser un país de propietarios. Todos y cada uno tendremos propiedad individual, seremos sujetos de crédito, tendremos garantía, podremos emprender y tendremos un país con estabilidad y cambio con esperanza. Candidato Paz, es su turno. Tiene 30 segundos para formular su pregunta sobre este eje temático. A lo largo de los viajes que hemos hecho, la gente me dice platita. Las promesas de obras, las promesas de ya va a llegar, ya está, ya va a llegar el crédito. No, la gente me dice, platita, Rodrigo, haceme un favor, busca capital, capitalismo para todos. Haceme un favor, acaba con este estado tranca, todo es tranca. Y haceme un favor, lo que haya en recursos, 50-50. Yo le consulto si el candidato Tuto Quiroga,
no gana las elecciones, sí podría candidato, respaldar... la pregunta, por favor. Perdón, es que... Muy bien, mire, lo importante es hacer propuestas, la gente va a decidir, faltan 7 días, no hay que ponerse nerviosos, la gente va a votar y estamos trabajando para ganar la mayoría. Por definición, en esta histórica segunda vuelta, el que prevalezca lo va a hacer con la mayoría popular para poder implementar su programa. Y justamente porque sabemos la necesidad de garantizar que la inflación no te coma el bolsillo, de tener dólares para restablecer la confianza, de acabar con las colas de diésel y gasolina, es que tenemos que hacer ese programa al principio. De lo contrario, es seguir este rumbo de los últimos años y el tipo de cambio sigue subiendo hasta las nubes, los precios trepan en el mercado y vives angustiado. Ese programa te garantiza la estabilidad que abre el cambio con esperanza, y esos recursos te garantizan justamente la platita para crear empleo de corto plazo, para que la gente tenga su dinerito, su ingreso, y salvar el sistema jubilatorio, garantizar todos los bonos y asegurar que la gente tenga recursos. Tiempo, candidato. Su réplica, candidato Paz. Mire, Bolivia, en gastos superfluos hay cerca de 1.300 millones de dólares. No tienes que ir a buscarlos al Fondo Monetario Internacional. El presupuesto del Ministerio de la Presidencia son cerca a 2.100 millones de dólares. Con eso garantizas, por ejemplo, aumentar el bono de la renta dignidad, como hemos quedado, a 500. O sea, platita hay. El problema es cuando alguien quiere traer platita de afuera, va a pedir crédito sin ordenar la casa. Yo le voy a cortar todos los beneficios a los políticos y al Estado tranca, para que los recursos que tengamos ordenamos, y como haces tú en tu familia, vas a pedir el crédito y ahí recién tú presentas tu plan de familia, cómo salir adelante. Otros están yendo a extender la mano, ver que les llegue la plata con condiciones muy duras. Yo le voy a cortar esos 1.300 millones de dólares a estos del Estado tranca, más el Ministerio de la Presidencia para ese bono dignidad. En Bolivia hay plata para resolver nuestros problemas. Candidato, muchísimas gracias. Su dúplica, candidato Quiroga. A ver, el recortar gasto en bolivianos no trae dólares, ni en Bolivia ni en ninguna parte del mundo. Los dólares, los washingtones, como dice Tania, vienen de fuera. Si no se hace eso, no hay solución. Esa es la única verdad. Otros no se animan a decírtela, no sé si se animarán a hacerlo en gobierno. Nosotros vamos a recortar la gastadera y robadera, lo hemos explicado en toda la campaña. Son 10.600 millones de dólares en bolivianos, en bienes y servicios, en aviones, en viajes, en viáticos. Sigue el actual gobierno yendo de viaje, gastando gasolina, avión y dólares que no existen. Vamos a recortar esos 10.600 más 4.000 de inversión, sin gastadera, sin gasto superfluo, sin viajes, sin viáticos, con licitación, sin corrupción. Pero eso es en moneda local para bajar el déficit fiscal. Tenemos que traer los dólares no vienen de adentro, vienen de fuera, los vamos a traer y vamos a garantizar la estabilidad económica. De esta manera hemos cerrado los dos primeros ejes temáticos en este debate presidencial y enseguida vamos a continuar porque hay muchísimo más por desarrollar. Ha llegado el momento de separarnos unos instantes nada más. En el segundo bloque me estará acompañando Jorge Tejerina. Esto es el debate presidencial de la segunda vuelta electoral 2025. Usted no se mueva de donde está. Elecciones Generales. Bolivia vota. Debate presidencial 2025. Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. Bueno, ¿qué tal les ha parecido el debate hasta el momento? Y tenemos muy claro, digámoslo así, la primera parte que se está desarrollando con dos ejes temáticos fundamentales. Gracias a la gente que nos está siguiendo. La semana pasada también hemos tenido el debate, en este caso, el vicepresidencial entre Edman Lara y también el candidato Juan Pablo Velasco. En esta oportunidad, los candidatos a la presidencia, como son Rodrigo Paz y Jorge Quiroga Ramírez, candidatos por el PDC y la Alianza Libre respectivamente. Los dos ejes temáticos que se han tocado en esta primera parte son de las medidas económicas. Cada uno de ellos ha tenido
la oportunidad de poder hablar, exponer cómo va a poder trabajar durante su gobierno, y también han tenido las respuestas, las preguntas y las réplicas y las dúplicas, en este caso, como viene siendo el orden del debate que se ha realizado desde la semana pasada con los candidatos a vicepresidentes, como también en esta oportunidad con los candidatos a la presidencia de nuestro país. Estamos a una semana de las elecciones y también ya la gente de seguro ya está viendo seguramente por cuál va a votar. Es la primera vez en el país que se va a efectuar un balotaje y que se va a decidir únicamente entre dos candidatos. Como lo sabemos muy bien, el PDC, conformado por Rodrigo Paz y Edman Lara, y por otra parte la Alianza Libre, que está a la cabeza de Jorge Quiroga Ramírez, y como candidato a la vicepresidencia Juan Pablo Velasco. Gracias a la gente, reitero, que nos está siguiendo. Obviamente hay mucha interacción en este caso, y donde más gente ha podido comentar, hablar y demás dentro de nuestras transmisiones ha sido la anterior semana, ¿no? Porque también había esa especie de expectativa que generaban el debate entre los candidatos a la vicepresidencia. En este caso también hay gente que ha comentado en la transmisión y los vamos a seguir leyendo, vamos a hacerlo durante las pausas. En este caso vamos a leer algunos de los comentarios que dicen, por ejemplo, por fin terminó de hablar, sí, Hassan Talfer habló extendido en el inicio de este debate presidencial, pero bueno, ya se dio después, y tenemos otros comentarios que dicen, por ejemplo, ya sabemos por quién no votar, dice uno de ellos, la estrategia del MAS fueron Rodrigo y Lara. Otro comentario señala, Tuto le hace tiras a Paz, se nota la falta de conocimiento de Paz. Asimismo, hay otro comentario que es un tanto extenso que dice, Tuto lo está educando con cátedra al Pazpaco. Bueno, sabemos a lo que se ha querido referir. Ya hay ganador, señala este comentario, es el fin de los masistas, PDC quiere decir, pero obviamente lo dice con otras palabras. La gente que quiere comentar, si van a realizarlo, por ejemplo, con términos soeces y demás, a partir de hace 2 semanas Facebook está ya limitando este tipo de comentarios, y de los perfiles que no tienen ningún tipo de amistades, no tienen amigos, no tienen nada, no tienen foto, entonces automáticamente Facebook está eliminando este tipo de comentarios. Ya volvemos ahora con el debate y continuamos después de... En todo el país, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el debate presidencial. Por supuesto, muy buenas noches a ambos candidatos. Recordarles que este es un debate organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Tiene una palabra importante, transversal, que es propuestas. Escuchar propuestas y respuestas de los candidatos. Vamos a entrar a un nuevo eje temático muy importante, sensible por su contenido. Vamos a hablar de justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Por lo que vamos a tener 2 minutos con 30 segundos, de acuerdo al sorteo que se ha desarrollado, 2 minutos con 30 segundos para que comience su exposición Jorge Tuto Quiroga. Candidato, adelante, por favor. Gracias, Jorge. El tema de justicia, seguridad para los ciudadanos y garantías jurídicas para la inversión es central, porque después de estos 20 años Bolivia está destrozada. La casa se está incendiando. Hay que entrar a fondo a hacer estas correcciones en lo económico y en lo institucional, porque la justicia se ha venido abajo. 4 componentes en esto. Primero, recuperar el sistema judicial en base al mérito, a la competencia y a las cualificaciones de las personas. Hemos vivido años donde le metían nomás y ponían gente servil que violaban la Constitución, desconocían los referéndums, y Bolivia pagó las consecuencias, porque si se desconoce la Constitución en un tema sagrado como los mandatos, todo el resto se sigue violando. Segundo, en la parte de reforma judicial, digitalización. Hoy día más de 80% de los casos de menor cuantía que te tienen padeciendo y trajinando por los juzgados se resuelven con inteligencia artificial, sujeto a la firma de un ser humano, para garantizar que la justicia sea pronta. Segundo tema, más allá de la justicia, en la parte de la delincuencia atroz. Proponemos y vamos a llevar adelante un programa de penas acumulables. Si cometes varios delitos, no pagas por uno y sales a la mitad del tiempo y vuelves a delinquir. Penas acumulables
para que los delitos atroces reciban cárcel y que el culpable nunca más respire el aire de la libertad en cárceles de verdad y no country clubs o centros de diversión donde juegan hasta fútbol. Tercero, la detención preventiva con fines políticos extensa, donde se tenía a opositores encarcelados, se ha usado contra casi 20.000 personas. No se debe abusar de la detención preventiva, que por razones políticas ha afectado a 20.000 hermanos que están presos mucho más tiempo de lo que sería la pena más grave. Y cuarto y último, para tener un Estado seguro, vamos a acabar con el narcotráfico. El narcotráfico es el que atrae a Marcet, a PSC, a Bermelo, hacen balaceras, hay cogoteros en el Alto, las familias sufren porque no saben a qué hora van a llegar los hijos o qué les va a pasar. Con nosotros, el cambio con esperanza garantiza seguridad contra la criminalidad. Tiempo cumplido, es el turno de Rodrigo Paz Pereira para formular una pregunta. Candidato, le recordamos que para ello tiene 30 segundos. Adelante. Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. Se paga en dólares hidrocarburos, la deuda en dólares, pero hay créditos en Bolivia que el gobierno actual lo cambia a bolivianos, se lo gasta en bolivianos y no hace buen uso de los dólares. Quiero aclarar, pregunta al candidato. Yo tuve 16 casos con Evo Morales, 5 de Arce, ningún perdonazo. Me propusiste hacer una limpieza a la justicia. ¿Te sumas a ello? Nosotros vamos a trabajar en la limpieza de la justicia, lo he explicado, meritocracia, capacidad, profesionalismo, los mejores en los órganos judiciales. El único eslabón institucional que queda con cierta confiabilidad es justamente quien hoy nos convoca, el Tribunal Supremo Electoral y el doctor Hassan Teufel, que recuerda perfectamente que había un tiempo donde había magistrados dignos, nombres que los abogados conocen, Dermisaki, de la Rocha, Valdivieso, Durán en el Tribunal Constitucional, Tobar, Villafuerte. Pregunten quiénes eran los mejores y más competentes. Eso se debe recuperar para cambiar la justicia. Se debe también hacer las transformaciones para los delitos atroces, para evitar el abuso de la detención preventiva. Y sí, ha dicho el candidato Paz algo que me parece importantísimo. Se tiene que abordar una reforma a la Constitución desde el principio para aprobarla en el Congreso antes de fin de año, votarla en marzo y cambiar la Constitución. Candidato Rodrigo Paz, tiene un minuto, por favor. Muchas gracias. Acepto el reto del candidato Quiroga. El 9 de noviembre estamos instalando, si es que nos permite el pueblo de Bolivia y Dios mediante, un gran encuentro nacional, un gran encuentro por la justicia en Sucre, 9 de noviembre. Y ahí tendremos, si somos gobierno, evidentemente solo con la voluntad popular, todos los debates sobre meritocracia, todos los debates sobre métricas de desempeño, evaluaciones al sistema judicial, todo aquello que se tiene que hacer. Yo hago una consulta, porque claro, es fácil desviar la atención a la gente. Con toda fuerza, estimado Quiroga, candidato Quiroga, si no ganase las elecciones, estamos acostumbrados que usted normalmente se va del país. Yo le pediría que se quede, que nos ayude con su bancada, porque es necesario la reforma judicial, no solo 2 tercios, el poder de un parlamento y respaldar todos los procesos de reforma en el país. Cerramos ese eje temático con la dúplica del candidato Quiroga. Tiene un minuto. Gracias, aceptamos la fecha, 20 de octubre. ¿Por qué esperar al 9 de noviembre? Las bancadas están elegidas, se puede empezar a trabajar desde el día siguiente de la elección para ganar tiempo, hacer nuevas leyes, hacer la reforma a la Constitución. Sobre dónde vivo, candidato Paz, no mientas más, no mientas más. Es lo mismo que decía García Linera. Yo vivo en La Paz hace 37 años. Tú conoces mi departamento en persona, has estado un par de veces este año. Eso es lo que decían aquellos que me querían hacer daño. Yo, los bolivianos lo saben bien, tengo un lema de vida y se los decía cuando me perseguían en todas las instancias. Aquí estoy, aquí me quedan, si quieren me encierran y aquí me entierran. Aquí en La Paz me van a enterrar. Soy cochabambino, he crecido en Santa Cruz, vivo en La Paz, aquí está enterrado mi hermano, junto a él me entierran, aquí vivo, aquí me quedo, nunca me he ido, nunca me iré.
Tiempo, candidato, muchísimas gracias. Seguimos a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está siguiendo, no solamente en el país, sino por supuesto también fuera de nuestras fronteras, a través de las plataformas sociales, a través de las redes sociales, que están prestando atención a este debate presidencial. Estamos hablando de justicia, de seguridad jurídica y de seguridad ciudadana. Es el turno del candidato Rodrigo Paz. Tiene 2 minutos con 30 segundos para que haga conocer su propuesta. Adelante. Muchas gracias. No dije dónde vivías, si te ibas a quedar. No, yo sé que vives acá, pero si te ibas a quedar, si se daba la situación de fuéramos gobiernos para que acompañes con tu bancada. Debe ser algo en tu cabeza. La justicia no puede mirar colores, ni apellidos, ni cargos. Tiene que ser igual para todos. Si no respetas la ley, no se respeta la institucionalidad. Sin instituciones no hay Estado de Derecho. Por eso nosotros proponemos una justicia meritocracia verificable, métricas de desempeño, evaluaciones anuales, uso del blockchain para que controles del principio hasta el final los procesos, pero además agendas públicas claras, audiencias transmitidas en vivo, no como las mías, 16 procesos del Evo y 5 del Arce. Yo me quedo en el país, yo no busco perdonazos y a mí en cámara cerrada no se transmitían mis procesos. Aplicación de la inteligencia artificial para agilizar los procesos, liberar, concuerdo plenamente a los perseguidos políticos. En seguridad jurídica, rápidamente, vamos a volver a los arbitrajes internacionales. Los contratos del Estado serán transparentes y en línea. Seguridad ciudadana, 50-50, de ahí saldrán los recursos. Yo sé dónde están los recursos porque en los presupuestos que malgastan los políticos de ahora, de este Estado tranca, van a ser para vos en salud, en educación y en seguridad ciudadana y otras infraestructuras. Pero en seguridad ciudadana tenemos ejes temáticos, todo contra la violencia, contra la mujer, los niños y niñas, prevención del delito, mayor apoyo a poderes a la seguridad descentralizada. Nosotros somos profundamente autonomistas y vamos a respaldar a las regiones. Crimen organizado, lucha frontal con toda la estructura nacional, pero también internacional. Nadie se queda fuera para luchar contra el narcotráfico, tráfico de personas y tráfico de armas. Policía Nacional, necesitamos una nueva policía en el país. Disciplina de servicio, transformación digital para nuestra policía. Abrogar la ley de ascensos, que un ministro cualquiera tiene más poder que un concepto del Ejecutivo Nacional. Nuevo plan de carrera, estabilidad laboral, orden de destinos, premio al mejor. Nosotros vamos a descentralizar la policía. Y ahí tenemos a Edman, que conoce de la policía lo bueno y lo malo, y con eso una seguridad ciudadana, una policía reformada, para que sea de las regiones, de la gente y no de los comandos nacionales. La policía será nacional. Candidato Quiroga, ¿tiene alguna consulta sobre lo recientemente expuesto? Adelante. Bien, gracias. Lamento que otra vez sigan las mentiras. La gente sabe, me reconocen hasta donde troto y saben que aquí estoy, aquí he estado y nunca me he ido. Esas eran las patrañas del MAS y las usaban para buscar descalificar. Los que se fueron el 2019 fueron los del fraude, los que violaron la Constitución. Pero bueno, hemos avanzado. 20 de octubre, reforma a la Constitución. Quisiera saber cuáles son las propuestas de reforma a la Constitución del candidato Paz. Tiempo, candidato. Su respuesta, por favor. Vuelvo a decir, yo no he dicho dónde vive. Sí va a apoyar, siendo un gobierno, no el suyo, pero tiene una bancada y hay que reformar. Digo el 9 de noviembre porque con claridad uno asume la presidencia y de ahí tienes poderes reales. Lo demás, bienvenido. Empezamos a trabajar el 20, me parece una gran iniciativa. Quiero dejar muy enfático y claramente, el 9 de noviembre se instala en Sucre la gran reforma de la justicia. Y con respecto a los que se van o no se van, aquí hay un problema. Yo tengo 16 procesos del Evo. Unos no lograron, otros nos hemos defendido. Le he ganado 6 veces las elecciones al MAS, 6 con toda la gente, con un pueblo por detrás. No es Rodrigo Paz el que gana. Pero nunca ha recibido perdonazo, Tuto. Nunca ha recibido un perdonazo. Y tú sí. Tú has recibido un perdonazo de Evo Morales con el decreto 3682. Yo nunca me he beneficiado de esas condiciones. Bien por vos. Pero hay que aclarar una serie de cosas que tendremos que llevar también en la reforma judicial a futuro. Su turno, Tuto Quiroga, para la réplica. Qué pena, Rodrigo Paz, yo te pido, no mientas más, queda todavía un buen trecho del debate, tramos por discurrir. He sido víctima del único juicio de responsabilidades que ha enfrentado un expresidente, por explorar gas, que es lo que hoy día falta,
por descubrir a Kio Incahuasi, que es el segundo campo productor más grande que hemos tenido. Ellos celebraban con banda y a mí me perseguían, y aquí me quedé y enfrenté absolutamente todo y demostré que no hubo daño económico, que hubo beneficio. Pregunto, si van a seguir criminalizando la exploración de gas, eso nos ha dejado sin gas, sin diésel, sin gasolina, llega la escasez de GLP. Eso es lo que fracasó en este gobierno. Qué pena que se siga buscando usar esa línea de ataque solamente por diferencias personales. Reitero, la reforma a la Constitución es lo importante, hay bancadas, ¿por qué esperar al 9? Empecemos a trabajar el 20 de octubre, hasta ahora no escucho cuál es la propuesta de reforma a la Constitución. Su tiempo, candidato. Tiene un minuto para la dúplica, candidato. Agradecido, ¿no? Es que públicamente dijo, tenemos que hacer una gran reforma, estructurar, perseguir a los que están afuera, perseguir a los que están adentro, hacer una gran reforma. Yo me sumo a esa petición que hizo públicamente, hoy día está en otra actitud. Yo me sumo, seré firme con la justicia y los favores políticos, porque existe el decreto 3682, así como existen los petrocontratos. A mí se me ha tildado de ser de un partido o de otro. Yo jamás tuve un perdonazo de un presidente en mi vida. Nunca tuve un perdonazo. Eso es algo que algunos sí tuvieron, porque creo que no solo fue con el expresidente Quiroga, sino fueron también otros presidentes. Bien por ellos, pero lo que estamos quedando de acuerdo, las reformas constitucionales, la reforma a la justicia, vuelvo a indicar con todo respeto, si el pueblo nos da el derecho a hacer gobierno, empezamos el 20, el 9 se conforma este gran encuentro por la justicia y espero que tu bancada nos pueda ayudar siendo nosotros gobierno. Tiempo, candidato. Muchísimas gracias. De esta manera hemos hablado del tema justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Hemos escuchado las propuestas de ambos candidatos. Reiteramos, este es un evento que ha sido organizado por el Tribunal Supremo Electoral y en estos momentos se está transmitiendo para todo el país y a través de las redes sociales. También los bolivianos que votan en el extranjero tienen la posibilidad de estar siguiendo las propuestas de cada uno de los candidatos. Vamos a abrir ahora un cuarto eje y vamos a hablar de salud y educación. Cada uno de estos puntos fundamentales, muy importantes, especialmente en la estructura de cualquier sociedad. Estoy con Juan Carlos para hablar de salud y educación. Así es, Jorge, son pilares fundamentales de cualquier estructura de gobierno y en esta situación económica y de crisis que está atravesando el país, Bolivia quiere saber cuáles son las propuestas de los candidatos para saber qué van a hacer específicamente con cosas, con situaciones tan importantes, la salud y la educación. Por supuesto, los tiempos han cambiado, la educación es otra, es moderna, es nueva, la salud lo propio. Vamos a hablar vamos a escuchar la propuesta de Tuto Quiroga, que tiene 2 minutos con 30. Adelante, candidato Jorge Tuto Quiroga, salud, educación, sus propuestas y su exposición en 2 minutos y medio. Gracias. Voy a seguir los consejos que me han dado Adolfo en Oruro, Mariana en Cobija, que me ha dado Magalí en Vinto. Háblenos a nosotros qué va a hacer por nosotros. Cuando se pregunta la propuesta de reforma a la Constitución, 50 segundos son echar barro y no hay propuesta. Voy a hacer caso a lo que me han pedido. ¿Cómo vamos a cambiar la salud y educación? Las cifras son demoledoras. 300 mujeres fallecen al año, 4.000 niños antes de cumplir 1 año. En educación, el año pasado, 97 de cada 100 niños aplazados en matemáticas, lenguaje, física. No quiero que tengan el futuro de Baldor García Linera aplazados en matemáticas, por amor a Dios. Por eso, en salud y educación, 4 ejes centrales: priorizar, digitalizar, descentralizar y elementos específicos de salud y educación. Priorizar significa que ya no se hace más fábrica de papel, de cartón, la gastadera y robadera. La plata va para salud y educación, para que se priorice lo que más está buscando nuestra gente. Digitalizar. Hoy día tenemos que garantizar Wi-Fi y datos en todo Bolivia con satélites suborbitales, porque el teléfono celular hoy día y el acceso a la información es clave para educar, para poder dar salud, para no esperar en colas horas de horas, poder hacerlo con el celular. Esa Bolivia digital, donde todo hagas desde el celular, requiere
como un derecho humano fundamental que vamos a poner en la reforma a la Constitución, el acceso a datos con Wi-Fi en todo Bolivia, porque ahí viene la salud, la educación, la transformación. Buena parte de la medicina preventiva viene de tener acceso a información con sistemas modernos de inteligencia artificial. La educación tiene que ser tan divertida o más que ver videos de TikTok para que la gente se eduque y mejore la educación de nuestros niños. Vamos a descentralizar, vamos a llevar los recursos a los gobiernos subnacionales. Hoy es 20% que se les da, va a ser 62% que se va a los gobiernos subnacionales, descentralizando salud, educación, seguridad, respetando el escalafón, a nadie se despide, fondos de fideicomiso, se garantizan los pagos de maestros, médicos y enfermeras, y así va a llegar la salud, la educación priorizada, descentralizada. Tiempo, candidato. Tiene 30 segundos, candidato Rodrigo Paz, para su pregunta. A mí también me dicen en todo el país que he viajado hace 6 años que están cansados de escuchar lo mismo de hace 20, 30, 40 años. También lo digo con todo el respeto porque me han pedido que hable como estoy hablando en representación de esas mayorías. En el tema salud, le solicito al candidato Quiroga, vamos a reformar la Caja Nacional de Salud. Hoy día tiene 5.000 millones de bolivianos en caja y banco, 50 oncólogos, 223 abogados. Queremos hacerlo público-privada. ¿Está de acuerdo usted con esa propuesta? Claro que sí, hicimos un gran trabajo en ese momento. Yo sé que ahora, con fines políticos, tiene que desconocer y criticar lo que hicimos. En el área de salud hicimos grandes proyectos, no solo en reformar la caja de salud, sino en garantizar que con la condonación de la deuda, que fuimos el primer país en el mundo en hacerlo, se quedaron acá 5.000 millones de dólares. ¿Y qué hicimos? Ayudar a los poderosos, no a los más pobres. Los municipios rurales recibían 6, 7 veces por habitante lo que recibían los municipios capitalinos. 10.000 ítems de educación bilingüe, aymara castellano, quechua castellano, para garantizar que se queden los niños en el colegio. 2.000 ítems de salud para garantizar la mejor atención. En momentos donde no había la bonanza del gas, en momentos donde le estábamos sembrando, después por eso nos persiguieron. Y ese trabajo lo agradezco y miren lo que voy a hacer, destaco el trabajo que hizo un gran profesional de salud, Enrique Paz, a quien Rodrigo conoce bien, gran profesional. Tiempo, candidato. Candidato Paz. Oiga, tiene una obsesión con mi familia, claramente. Estamos hablando de las familias de hoy, del futuro, no las del pasado, por eso hay que mirar hacia el futuro. Y ahí, vuelvo a reiterar, la Caja Nacional que estamos heredando todos los bolivianos viene justamente de ese pasado, de estos 20 años y de esos años anteriores. Por eso nosotros tenemos una clara visión de hacer de la Caja Nacional un espacio público-privado. Aquello que tenga mayor eficiencia, que te atienda bien, que no hagas las filas que tengas que hacer, pero además que las filas que haces, tienes que saber que hay 5.000 millones de bolivianos en caja y banco. Y que esos 5.000 millones de bolivianos no lo utilizan para vos, boliviano. Lo utilizan para la Caja Nacional, donde tienen 50 oncólogos y solo 323 abogados. O sea, 323 abogados y 50 oncólogos. Esto es una barbaridad. Esto hay que cambiar. Por eso la propuesta es clara, sin mencionar familias, porque yo no meto a familias en el tema político, para ver si hay apoyo en esta propuesta. Tiempo. Tiene un minuto, candidato Quiroga. Gracias, creo que ya he respondido eso. Mire, yo he destacado y agradecido el apoyo de un gran profesional y lo voy a seguir haciendo porque yo siempre reconozco a la gente con la que trabajo y no busco apartarme o desconocer cuando sea conveniente. Yo no soy de los que cuando se vuelque el viento trato de buscar defectos a algo que en su momento apoyé. Defiendo lo que hizo, defiendo a la gente con la que trabajo. Vayamos a la descentralización, que es central. Descentralizar salud, educación y seguridad significa que de los 17.800 millones de dólares que eroga el Estado, sacando Poder Judicial, Ministerio Público, Fuerzas Armadas, Tribunal Supremo Electoral, de los 17.800 millones de dólares, 22% van a gobiernos subnacionales. La propuesta del candidato Paz es 50-50. Descentralizar salud, educación, seguridad es llevar 11.000 de los 17.800 millones de dólares a gobiernos subnacionales, 62%. Le pido que apoye. Gracias, candidato Quiroga. Es momento de la exposición en 2 minutos y medio sobre salud y educación, pilares indudablemente en el país. La exposición a continuación del candidato Rodrigo Paz. Adelante. Queremos una Bolivia que cuide la vida y eduque con calidad.
Por eso uno de los motivos de acabar con este estado tranca del pasado, que viene heredado del pasado, es salud y educación. 50-50 para las regiones. Conocemos, hemos sido alcalde, pero además conocemos cómo funciona este monstruo para que desde el Estado central, aunque te lo pinten bonito, cómo te controlan los presupuestos. Hoy, la salud es una necesidad que vamos a respaldar, no sé con los recursos que habrá indicado el candidato Quiroga. Hoy día el presupuesto de salud son 30.000 millones de bolivianos. El 50-50 significa 15.000 para las regiones, igual en salud. En educación, perdón. En Bolivia hay 5 médicos cada 10.000 pacientes. En la media latinoamericana son 20 cada 10 y nosotros queremos llegar a 15 cada 10.000 habitantes o pacientes. Tenemos un sistema único de salud universal digital. Punto 1, seguro universal de tarjeta única con exámenes preventivos. Punto 2, profesionalizar el sistema público, ley de escalafón médico, salarios sin topes, bonos de permanencia en las zonas rurales. Salud digital, punto 3, salud digital más gestión de datos, historia clínica de cada ciudadano. Yo he construido 9 hospitales y haces la infraestructura y no hay quien atienda porque el sistema evidentemente no funciona. Una interoperabilidad entre laboratorios y farmacias. Cuarto aspecto, atención primaria y salud mental que todo el mundo descuida. Y medicamentos. Vamos a fortalecer más de 3.000 centros de primer nivel y crear una verdadera plataforma nacional para el apoyo a los medicamentos. Cada año, 6.000 nuevos bolivianos entran a la lista de hemodiálisis. Hemos gestionado ya recursos para que siendo gobierno tú no sufras de estas hemodiálisis y tengas los insumos. Otro aspecto importante en salud, vamos a acabar de construir y poner a funcionar a la Jastambo en Chuquisaca, Mesuti en Cobija, a Villatunari en Cochabamba, entre muchos otros. A Tarija, nuestro oncólogo, que tantos años nos deben culminar. Crearemos 3 modelos metropolitanos de gestión de salud, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, y el resto del país, según la población, redes de salud. En educación, abajo la Avelino Siñani, de frente, educación sin ideologías. La nueva educación es para enseñar, para que el chico aprenda y sepa decidir. En cuanto a pruebas, prueba PISA, todo lo que está en el estándar internacional, le daremos la oportunidad a los chicos para que la educación sea el de mayor alto nivel. Tiempo, candidato, muchas gracias. 30 segundos para la pregunta, por favor, candidato Tuto Quiroga. Me parece una interesantísima coincidencia y va a haber la fuerza parlamentaria para hacerla realidad. Ir a la autonomía total, reconociendo que la educación y la salud son públicas, gratuitas y universales. Vamos a asegurarnos que donde vivas sepas quién cura a tus enfermos, quién educa a tus hijos, quién te da seguridad en las calles. Esa es la autonomía total. ¿Qué recursos, qué responsabilidades en salud y educación plantea descentralizar bajo el 50-50? Candidato Paz, su respuesta. Gracias. Vamos a crear este seguro universal tarjeta única, lo cual va a descentralizar y tiene que ir con respaldo a recursos humanos y recursos económicos. Son las regiones quien van a atender. Ley del escalafón médico, porque hay que darle la atención al médico como debe ser, sin salarios, sin topes de salarios. Pero además, perdón, aprovecho, es que me quedé sin el tiempo anterior. Educación. Educación, queridos compatriotas, dentro del 50-50 tendrás 15.000 millones de bolivianos para educar a tus hijos y generar un recurso humano. Cada región va a decidir su 50% cómo quiere formar a los chicos que salen de las unidades educativas. Si con plan de negocios, si con contabilidad, pero les aseguramos que todo será digital, con inteligencia artificial. Educar recursos humanos es lo fundamental para poder producir en un país. Te vamos a dar inglés gratis, para que todos podamos aprender inglés, especialmente en las unidades educativas. Nosotros vamos a construir una nueva educación porque vamos a educar desde las regiones, desde las autonomías regionales. Tiempo, candidato. 1 minuto para la réplica, por favor, candidato Quiroga. Gracias. Estos años hay una autonomía que está en la Constitución, que debe hacerse realidad. Tenemos la oportunidad ahora de avanzar en la autonomía total. ¿Qué significa eso? Ver qué responsabilidades y cuántos recursos le transfieres a los gobiernos subnacionales. Si revisas las cifras, la descentralización de la salud y educación, respetando el escalafón, los años de servicio, los pagos del salario garantizados con cuenta en fideicomiso, asegurándonos que es pública, universal y gratuita para siempre, pero esos recursos significa pasar de, para hablar en números, en porcentajes sencillos, hoy 2 de cada 10 se van a los gobiernos subnacionales.
Si vamos a la autonomía total, es 6 de cada 10, no 5 de cada 10, que se van, que es lo que no va a descentralizar en la propuesta del candidato Rodrigo Paz. Candidato Rodrigo Paz, un minuto. Los que conocemos el Estado, porque lo hemos sufrido, este Estado tranca 22 años, lo hemos combatido con procesos judiciales sin perdonazos actuales. Yo estoy como Camacho, me meten en un juicio, se cae, viene el otro, golpe 1, golpe 2 y esta es una de no acabar. Pero le quiero decir al pueblo boliviano que hoy día hay 30.000 millones de bolivianos en salud, hay 30.000 millones de bolivianos en educación. Si fuéramos gobierno, 15.000 millones de cada una de estas partidas van para las regiones. Esa es la decisión, esa es la voluntad política. Eso están trabajando nuestros equipos. Eso está trabajando aquellos que entendemos la autonomía y los que hemos padecido. Porque el 50-50 no viene por decir 60-40, 70-30. El 50-50 tiene una historia, es como el 11% de las regalías. El que no entiende eso genera propuestas que no condicen con la condición autonómica. Nosotros entendemos de autonomía, de regiones y de cómo ganarle a este Estado tranca. Bien, muchísimas gracias, candidatos. El tiempo pasa en este debate presidencial y mire, ya hemos abordado 4 ejes temáticos. En esta oportunidad quiero agradecer la presencia de Jorge Tejerina, a quien vamos a despedir de este bloque. Jorge, muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos, gracias a los candidatos, de verdad un gusto. El poder más grande que tiene la democracia es el voto, y qué mejor si ese voto se vaya a hacer el 19 de octubre con la información, que sea un voto informado. Eso es lo más importante para los bolivianos que están en el país y para los bolivianos que están en el extranjero. Este es un debate que requiere de propuestas y de respuestas y las hemos estado escuchando hasta acá, por supuesto, organizado por el Tribunal Supremo Electoral. Pero hay más debate. Acá no se queda, hay más debate, Juan Carlos. Atención, que luego de la pausa se vienen temas cruciales también, importantísimos. Por ejemplo, vamos a hablar de litio, vamos a hablar de hidrocarburos dentro de las propuestas que tienen los candidatos. Y vamos a estar hablando de minería, de agricultura, de comercio y de turismo, la industria sin chimenea. Indudablemente, el debate presidencial continúa, quédese con nosotros. Elecciones generales. Bolivia vota. Debate presidencial 2025. Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia. Ya estamos nuevamente, tenemos 3 minutos para poder leer sus comentarios. Nos habíamos quedado en uno que decía, Tuto le está educando con cátedra al Papaco, dice, ¿no? Ya ganador es el fin del MAS, Gallo Paz comunista, bueno, ilusionista para los retardados. Todos son insultos, lamentablemente así no vamos a poder nosotros leer sus comentarios. Luego dice, Tuto se lo sabe de todas, por eso no nos conviene que entre él de esta manera, se lo roba todo, señala uno de los comentarios también. Tuto presidente, dicen por ahí. Por ahora gana Tuto 10-0. Vamos a seguir leyendo nosotros los comentarios en estas pausas y pues lo vamos a hacer hasta volver a lo que sería sus últimas intervenciones, los 2 últimos ejes, puesto que ya en este anterior han tocado los temas de seguridad, de justicia, seguridad jurídica y seguridad ciudadana. Asimismo, el tema de salud y educación es lo que han tocado en esta segunda parte. La tercera, y es la última, se va a tocar el litio e hidrocarburos, algo muy importante también para el país. Continuamos, vamos a seguir nosotros leyendo sus comentarios también al finalizar el debate. Vamos a acabar con los que comenten. Gracias por la sintonía, por estar acompañándonos a esta hora de la noche a través del dispositivo que ustedes lo requieran. Una vez que concluya también este debate, vamos a tener la oportunidad de colgar a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver desde su televisor el momento que quieran, puedan analizar nuevamente si es que se lo han perdido en vivo. Va a estar unos 10 minutos después del debate ya colgado en nuestra página de YouTube y lo vamos a compartir también a través de nuestro Facebook. Bien la exposición de Tuto, pero no le creo nada porque no va a cumplir con lo que habla y plantean, señalan por ahí, todo por culpa de los chapacos, señalan. Luego hay un comentario de risa, dice, sí, Tuto se va del país siempre. Esto lo acusó justamente Rodrigo Paz, decía que Jorge Quiroga se iba siempre del país, a lo que Tuto le respondió, ¿no?, que vive en La Paz y demás, pero no supo contestarle si es que se va o se queda en el país.
Hay una respuesta a un comentario también, el que decía que Tuto hace tiras a Paz. Le responden indicando que en cuestión de ser racista, sí le hace tiras, pero igual ganaron los mascacocos. Bueno, estos comentarios que son despectivos también no ayudan mucho, ¿no? Imaginamos que si sucede a la inversa, seguramente molestaría en demasía. Hasta ahora no tengo fibra en mi cerro, y critican al socialismo. Después señala un último comentario que vamos a leer. Claro, la gente va a quedar en la calle sin trabajo. Rajatuto, le dicen a Jorge Quiroga Ramírez. Pues este es el percibir de la gente, ¿no? Seguramente va a haber a lo largo de estos 7 días que restan para las elecciones también un poco de algunas personas. Elecciones generales. Bolivia vota. Debate presidencial 2025. Órgano electoral plurinacional de Bolivia. Está indicando que ya vamos a volver al Estamos, debate. muchísimas gracias por seguir junto a nosotros en el debate presidencial 2025 y estamos abordando a continuación los 2 últimos ejes temáticos. El primero de ellos tiene que ver con algo crucial también: hidrocarburos y litio, lo que se habló durante muchísimas décadas y lo que generó también bastante economía para el país y lo que se considera el futuro de Bolivia, el litio. Vamos a conocer a continuación las propuestas de los candidatos. Hay que recordar que en los últimos 20 años la renta nacional ha dependido de nuestra industrialización del gas natural y esto hoy se encuentra en declive. ¿Cuáles son las propuestas de los candidatos en este eje temático? Arrancamos con Rodrigo Paz. Tiene 2 minutos con 30 segundos para desarrollar el tema. El país lo escucha. El dolor más grande que yo sentí el 6 de agosto de este año es que ni un presidente fronterizo vino a Bolivia. Fracaso geopolítico, fracaso geoeconómico. Evidentemente ya no somos importantes, ni en litio, ni en gas, ni en política, ni en economía. Nuestra mayoría en el Parlamento, agradecido nuevamente con el pueblo boliviano, será para crear una nueva ley rápida de incentivos para el gas, porque hay que generar una nueva ley de hidrocarburos donde, sin ningún temor les digo, tiene que ser riesgo compartido 50-50. Necesitamos producir más para que el consumo nacional y la exportación suba. Hoy día estamos entre 35 y 36 millones de metros cúbicos, 12 millones se lleva Bolivia, 15 medianamente se lleva Brasil. Argentina ya no lleva, porque ahora los argentinos van a llevar a través de nuestros gasoductos construidos con el esfuerzo nacional. Hago memoria a mi abuelo Néstor Paz Galarza y a los más de 50.000 hombres y mujeres muertos en la guerra del Chaco. Este fracaso es traición a la patria, porque no se puede jugar así con el destino del país. La nueva ley de hidrocarburos tiene que generar confianza a nivel mundial, tiene que generar seguridad en leyes e instituciones nacionales. Actualmente esa norma solo recauda. Nosotros vamos a generar exploración, destrabar permisos, mejores contratos, producir más gas para todos los bolivianos. Hoy día el 70% de la energía, estas luces que están acá, 10 de cada 7 foquitos de estos, focotes, resulta que viene con gas. Eso hoy día, en 2 años, será un problema serio y vamos a resolver. Hay YPFB, familia, incluida la familia que sea, aquí no hay acuerdos previos. Vamos a investigar, hacer auditorías para que YPFB sea una empresa de servicio para el pueblo y no de corrupción y de beneficios para unos cuantos o el contrabando. En cuanto al litio, una ley de evaporíticos, salmueras, pero también turismo. Vamos a meter en esa ley turismo. Industrialización mediante YLB, sí, pero tiene que competir. El litio debe convertirse en empleo, en cadenas productivas, en beneficio para todos. Y algo que estamos descuidando, no solo es el litio para hacer baterías. Yo no voy a vender el Salar de Uyuni para hacer baterías. Vamos a generar un proyecto para llevar adelante el Salar de Uyuni como bandera nacional. Y aquí viene un tema central. Vamos a crear el Plan Nacional de Químicas Básicas. Las químicas básicas es gas, minerales y agua. Con eso hay plástico, fertilizantes, textiles, medicamentos, pintura, energía, empleo, exportación, sustituir importaciones, cadenas productivas para el país. Gracias, candidato. La consulta sobre esta temática del candidato Jorge Quiroga. Adelante. Gracias. Una leve diferencia aquí. Decía, Bolivia no somos importantes, somos el país más importante del mundo. Que el actual gobierno no tenga convocatoria, ellos se van. Créanme que Bolivia vuelve al mundo y el mundo viene a Bolivia desde el 8 de noviembre. Interesante el concepto de hidrocarburos. Quisiera que nos aclare si va por la vía de contratos de producción compartida o contratos de servicios. Candidato Paz, tiene 1 minuto para responder. Yo les agradezco.
Quiero afirmar algo y ser categórico. No va a haber más colas en Bolivia. Con estos corruptos y familias vinculadas a YPFB, las colas del diésel y la gasolina es por esta corrupción. Hay para comprar, hay para traer combustible a Bolivia, pero la corrupción ha sido de tal magnitud que el que paga los platos rotos sos vos, el boliviano. Por eso firmeza, el 8 de noviembre subimos y tienes hidrocarburos, separan las colas en este país y vamos a auditar YPFB, todas sus áreas, para que sea una empresa que sea del servicio del país. Y también vamos a abrir YPFB y ENDE, siendo nacionales, para que haya inversión, para que haya tecnología, para que haya innovación en estas empresas y compitan. Petrobras en Brasil no es la dueña del mercado, compite con otros y da un buen servicio. Y otros países, YPF de la Argentina también hace lo mismo. En cuanto a la propuesta de ley de hidrocarburos, 50-50, riesgos compartidos. Gracias, candidato. Candidato Quiroga. En todos los ámbitos. Gracias. Aprovecho este minuto para decirles que el tema de acabar con las colas de combustible que ha recrudecido, lo vamos a darle respuesta desde el principio, con dólares. Más allá de quién importa, si no hay dólares, no puedes hacerlo. Adicionalmente, quiero plantear lo que estamos diciendo sobre el corto plazo. No solo es garantizar los dólares para importar combustible, acabar con las colas sin corrupción, sin negociados, sin boa trading. También es importante, y quisiera ver si tenemos esta coincidencia, liberar las importaciones de combustible. Sacar el diésel de la lista de sustancias controladas, donde tratan como narcotraficante al cooperativista minero o al agropecuario. También es clave pagar un mejor precio en el mercado interno por el barril que producimos. Pagamos $27 devaluados, que son 15, e importamos a 120. Tenemos que producir más aquí adentro, importar crudo, refinarlo en Bolivia y así responder a esta crisis. Tiempo, candidato. Cerramos este bloque con la dúplica de Rodrigo Paz. Me ha hecho recuerdo el candidato Quiroga, cuando traiga los dólares, va a abrir el tema de subvención, a cuánto se va a disparar el precio de los hidrocarburos. Porque ahora está $1 para traer, te vale $1 el litro. Veamos qué pasa con ello. Si no, se va a disparar y va a haber precios más altos de todos los hidrocarburos. ¿Y qué subvención va a dejar? Se me había pasado. Con el segundo aspecto que indicó, concuerdo con él en el tema de, lo iba a decir más adelante, con el tema de las sustancias controladas. Es un atropello lo que están haciendo con el país y eso tiene que cambiar con aquellos productores honestos que llevan adelante sus proyectos a través de una inversión. Lo que estamos claros en nuestro proyecto, y que quiero cerrar con el tema del litio, y que será una consulta, le digo al candidato Quiroga, él ha propuesto $1.500 que viene del litio. ¿De dónde va a sacar esos recursos? Quisiera que también me pueda explicar eso. Bien, gracias, candidato. Y precisamente es turno del candidato Jorge Quiroga para exponer en 2 minutos y medio su propuesta dentro de su plan de gobierno al país sobre hidrocarburos y litio. Adelante, candidato. Gracias. En hidrocarburos, entendamos que si no hay la inyección de dólares, y no hay dólares, es oferta y demanda elemental. El tipo de cambio del dólar al boliviano, 13, 14, 15, va a seguir subiendo y escalando, y el problema de la inflación y de la falta de diésel y gasolina se va a poner cada día peor. Eso es lo que ha pasado estos últimos años y yo vengo a cambiar eso, no a seguir haciendo lo mismo que los otros. En hidrocarburos vamos a hacer una nueva ley para atraer inversión, una ley que permita que Bolivia sea competitiva con los países vecinos, donde tengas impuestos con criterios variables de acuerdo al tamaño del campo y los precios internacionales, para tener la máxima recaudación y de ingresos, pero garantizar la inversión que se necesita para asegurar que tengamos un renacimiento energético. Es dramático donde estamos. Estamos al borde, a poco tiempo, de apagar 7 de cada 10 focos que se generan con termoelectricidad o que reciben energía termoeléctrica. De tener que cocinar a leña porque no vas a tener GLP en tu casa, no vas a tener el gas a domicilio, imagínate lo que es cocinar a leña. O el transporte público en GNB se termina si no hay una resurrección de hidrocarburos. Eso es importante al principio. En el tema de vaporíticos y minerales raros, vamos a hacer la ley. La buena coincidencia es
que fuimos 3 candidatos que estuvimos con Potosí y tenemos un compromiso suscrito para garantizar que todo se haga con Potosí, nada a espaldas de Potosí, todo por ley, con la mayor cantidad de ingresos para el litio, ser potencia mundial de litio hacia adelante. Junto con eso, vamos a hacer un régimen de zonas económicas especiales. El altiplano es una maravilla, alto, frío, seco, ideal para manufactura de baterías de litio, para centros de datos, para centros de inteligencia artificial. La Bolivia tecnológica viene bajo el impulso de litio. Y en las zonas económicas especiales vamos a traer inversión para, teniendo 30% de litio, aquí empezar manufacturando las baterías de litio, dejar atrás el extractivismo, para que con orgullo abras una batería y diga, hecha con litio boliviano, manufacturada por jóvenes bolivianos en nuestra Bolivia. Tiempo cumplido. Candidato Paz, tiene derecho a una pregunta. Con el Plan Nacional de Químicas Básicas no solo vas a tener baterías, vas a tener plásticos, fertilizantes, textiles, medicamentos, pinturas, energías. Las baterías es un viejo concepto. Vamos a tener mucho más, pero quiero hacer una pregunta rápida al candidato Quiroga. Has prometido $1.500 por persona en lo que llamas propiedad popular, algo similar de lo que hizo Boni. ¿Con qué has hecho ese cálculo de $1.500 basado en el tema litio para cada boliviano o cada boliviana? No es lo que se hizo antes para nada. Te dieron un beneficio. ¿Alguien recibió propiedad del gas en las últimas décadas? No. Nosotros vamos a hacer la revolución propietaria liberal, garantizando que el litio, el hierro, el gas, las empresas estratégicas no sean del gobierno de turno, no sean de alguien que viene de afuera, sean tuyas individualmente. Eso nunca se ha hecho ni en Bolivia ni en ningún país de América Latina. El valor estimado de todo eso en un fondo de inversiones donde te dan un título individual a tu nombre, eres sujeto de crédito, tienes garantía, tienes 19, 20 años, tienes futuro, tienes recursos para prestarte, para emprender, para innovar, es hereditable, es tuyo como va a ser la tierra, titulada y trabajada individualmente. Y las caseras del mercado me han pedido lo mismo, puestos de venta titulados para caseras y gremialistas. Bolivia va a tener propiedad con la libertad para trabajarla. Escuchamos su réplica, candidato Paz. Concuerdo contigo, la propiedad para aquellas caseras, caseritos, gremiales, cuentapropistas, transportistas. Yo me he estado en los 4 grandes y algún momento podríamos ir con cualquiera para volver a visitar a Barrio Lindo, La Cancha, 16 de julio, la más grande de Sudamérica, Cantuta y miles de otros mercados. Eso están asegurados también para que tengan su seguridad jurídica, seguridad de propiedad. Eso será a todo nivel, la propiedad privada se respeta. Vuelvo a hacerte la pregunta porque es importante que quede grabado esto. Los $1.500, no sé si le consultaste esto a Potosí, le consultaste a Oruro, porque dices que has consultado al país, pero no sé si saben los orureños o potosinos orureños, que esos 1.500 van a venir de base del litio. Ahora, mi pregunta es muy clara, la reitero. ¿Ese cálculo de 1.500 viene sobre recursos de litio o sabes algo sobre reservas de litio que tenemos en el salar? Porque es diferente recursos y certificar reservas. ¿Es sobre reservas certificadas? Tiempo, candidato, por favor. Muy bien, para que se entienda claramente de qué estamos hablando. Las empresas estratégicas, YLB, Yacimientos, lo del hierro, lo que se haga en Entel, ¿de quién van a ser? No van a ser del gobierno de turno. Hemos estado en esto décadas, que cuando los precios bajan, venga la inversión. Cuando los precios suben, hago expropiación. ¿Y tú qué has recibido? Nada. Tú vas a ser propietario y dueño de tu destino. Esto jamás se ha hecho. Es el primer país que va a tener propiedad individual titulada de las empresas estratégicas y de litio, para que tú tengas $1.500 que suben de valor conforme Bolivia avanza y se desarrolla y tú lo sientas en tu bolsillo, para que te genere dividendos, que te dé platita. Eso es lo que vamos a hacer y eso también aplica a la tierra. Aplica como en el mercado Salvador Sánchez en Sucre, títulos individuales para gremialistas. Yo pensé que Capitalismo Popular le hubiera gustado esta idea, parece que no. Gracias a ambos candidatos. Vamos a ingresar directamente al sexto y último eje temático de la noche. A continuación vamos a hablar sobre minería, agricultura
y turismo. Según los expertos, en los próximos años, Bolivia va a depender completamente de las exportaciones, tanto de mineral como de alimentos, y este es un factor muy determinante. Queremos conocer las propuestas, Juan Carlos. Seguro que sí, porque engloban muchísimos recursos también importantísimos que están siendo protagonistas en este momento. El oro, por ejemplo, en lo que toca a la minería. ¿Cuáles son las propuestas? Las conocemos y comienza en este último bloque su exposición en 2 minutos con 30 segundos el candidato Rodrigo Paz. Adelante, candidato. Muchas gracias. Quiero dejar muy en claro que no pudo justificar si recursos de litio o reservas. Para $1.500, Goni ya prometió 2.000 y nunca cumplió. Es la misma idea. Solo que $1.500 no hay reservas certificadas de litio, por ende no puede sustentarse esa propuesta. En cuanto a minería, la minería, nuestro propósito, y esto lo hemos hablado en Potosí, es que en 5 años podamos pasar de 5.000 millones de producción a 15.000 millones. Aprobación de una nueva ley minera. Los operadores tenemos que facilitarles seguridad jurídica principalmente, pero exploración, explotación, tratamiento metalúrgico, comercialización, volver al modelo de concesiones, dar ese espacio. Pero además va a desaparecer el impuesto complementario del 12.5, lo cual le va a aligerar para que puedan reinvertir. Va a haber un plan nacional del oro por la patria. Hay que generar del oro una riqueza para los bolivianos y con los amigos, hermanos y hermanas cooperativistas tener una relación directa. Nosotros vamos a modernizar la minería con digitalización y además trazabilidad de los procesos. Vamos a llevar un proyecto, además, porque necesitamos mejores fundiciones en Bolivia y refinación para generarle valor agregado a nuestro producto. Lo nuestro es básico, mandamos básico afuera. Industrializar la minería va a ser una necesidad urgente con las alianzas y acuerdos que sí tenemos con los sectores cooperativistas y privados del país. En el tema de agricultura, medidas rápidas, seguridad jurídica, respeto a la propiedad privada, titulación individual y cero avasallamiento. Respaldar los pequeños productores para no ser explotados por las industrias. Promover el uso de las biotecnologías en la parte agropecuaria. Abrir mercados al mundo, liberar exportaciones y también liberar las importaciones de diésel, además del cambio de la ley de sustancias controladas. SENASAC la vamos a institucionalizar y la vamos a volver una instancia público-privada, así como va a volver también Fundo Empresa, así como la aduana va a ser público-privada. Nosotros estamos llevando adelante, ya con el BID hemos propuesto que mediante concesiones, carreteras, infraestructuras como la de Cotoca, Santa Rosa, La Mina, donde pasan más de 1.200 millones de dólares en granos, pues ahora con concesión generar acuerdos BID, Bolivia y los privados para construir una carretera de 4 vías para mover mejor nuestro comercio. Tiempo. Candidato Quiroga, puede resolver sus dudas a continuación. Gracias. A ver, en el régimen agrario, ¿cuál es la propuesta que van a tener más allá de la titulación individual para garantizar que la gente tenga título, sea sujeto de crédito y no sea avasallado ni quitada la tierra? ¿Cuál es la propuesta que tienen respecto a la propiedad agraria con las TCOs? Entiendo que parte de este espacio era también turismo, ¿no es cierto? Correcto, candidato. Permítame, voy a usar ese minuto, porque son tres temáticas muy largas. Prioridad número 1, el gabinete tendrá trato transversal en todas las decisiones de gobierno, turismo en todo. Cada ministro tendrá que responder al ministro de Turismo para que sepa que es transversal. El potencial de cultura y natural, los que bailamos 32 años folclore en Bolivia, que otros han menospreciado, nos han tratado de poca cosa, somos de los pocos países con una diversidad absoluta, de una diversidad potente, tradiciones, gastronomía, folclore. El folclore sí rompe bloqueos. Cuando Evo quería bloquear a Oruro, el folclore en nuestro carnaval no permitimos bloqueos. Vamos a ser firme con la política de bloqueos en cualquier espacio o ruta del país. Vamos a facilitar procesos migratorios, vamos a crear cielos abiertos, vamos a sumarnos al plan de turismo responsable que es parte de la mesa de turismo a nivel nacional. Tiene derecho a la réplica, candidato Quiroga. Bueno, gracias. Estaba preguntando sobre las TCOs. ¿Y por qué preguntaba? Porque tenemos un potencial enorme que no hemos tocado hasta ahora. ¿Con quiénes? Con las comunidades indígenas que tienen esa titulación comunitaria. ¿En qué sentido? En que la mejor protección para los bosques y la Amazonía es monetizar
el pulmón que significa la Amazonía. Hoy puedes conseguir miles de millones de dólares en bonos de carbono. Ese pulmón vale mucho y el concepto que vamos a plantear que se aplique para todas las comunidades indígenas que tienen su tierra es que preservar los bosques tiene un enorme valor y vamos a crear la regalía verde para aquellas comunidades indígenas que preservan el bosque, que le dan oxígeno y pulmones al planeta para que reciban regalías por preservar el medio ambiente y tener oportunidades para todas las comunidades indígenas. Candidato Paz, 1 minuto para su dúplica. Me gusta escuchar eso. Hace 5 años, carreteras, medios de comunicación y aquellos medios... Ustedes saben que yo no tengo una campaña millonaria, pero hace 5 años venimos hablando de bonos de carbonos, pero también para zonas de reservas o zonas de originarios, pero a su vez también darle una salida a los interculturales, reconvertirlos en pequeños y medianos empresarios del agro. Hay que dar una oportunidad a aquellos que sí están legalmente establecidos. Centros de investigación agropecuaria para capacitar a todos aquellos que están en el sector. Y reitero, el SENASAC es muy importante transformar. Es un cuello de botella en este estado tranca, es un cuello de corrupción. No somos competitivos ni para cuidar lo nuestro, ni lo nuestro que sale al mundo. Y eso hay que cambiar para que las exportaciones, para que todo lo que se maneja interiormente sea de nivel. Por eso la propuesta es público-privado. Invito a todo el sector privado que se sume a este esfuerzo, a todas las transformaciones que vamos a hacer a futuro. Estamos revisando el 6º eje temático, minería, agricultura y turismo. Es el turno del candidato Jorge Tuto Quiroga para demostrar su propuesta. Adelante. Gracias. 3 sectores importantísimos, una base común para todos los sectores. Vamos a ir durante el próximo gobierno al sistema de impuestos de Paraguay. 10% al IVA, de 13 a 10 a lo largo de los 5 años, 10% al RCIVA, el de planilla, el de salario, para reducirlo, y bajar el impuesto a utilidades de 25 a 10 a lo largo del próximo gobierno, eliminando los impuestos a la remisión al exterior. Señalo eso como marco general para todos los sectores, que va a valer esto para todos. Minería, y va a haber una nueva ley donde se garantice que se tengan los mejores ingresos, se respete el medio ambiente, no se eche mercurio a los ríos, pero tenemos que competir con Chile y Perú, que nos ganan 8 o 12 a 1 en exportaciones mineras. Tenemos la misma formación geológica, tenemos que abrirnos al mundo, atraer inversiones, hacer el sistema de concesiones y permitir que las cooperativas se puedan asociar a través de esfuerzos compartidos con la inversión. Nos lo han pedido, me lo han pedido en Popó, en Oruro, en Potosí, en todos los lugares que hemos ido. Agricultura. Hemos estado en todos los foros, viene una nueva ley agropecuaria donde se garantice biotecnología, seguridad jurídica para la tierra, modificación de la FES para garantizar que no sea un mecanismo extorsivo, brigadas ecológicas para proteger de los ecocidios brutales que sufre nuestra región y que los sufre por políticas deliberadas de avasallar, quemar y expropiar que propicia el propio gobierno. Con nosotros, la propiedad privada es sagrada y el Estado te la va a garantizar, proteger y defender. Hemos hecho un acuerdo con los sectores productivos para tener seguridad alimentaria en todo Bolivia, con la quinoa en el altiplano, con las frutas en los valles, con la soya, con el aceite en el oriente, con todos los sectores agropecuarios. Es el sector que te trae divisas para la economía que la necesita, alimenta el hambre de las familias bolivianas y te da comidita y te garantiza un poquito de biocombustibles también. En turismo, tipo de cambio único en el bolsín, trayendo los dólares. Si no, no van a venir turistas cuando hay esta diferencia. Quitar visas a los turistas, garantizar una marca país, carreteras abiertas, vías abiertas para que los turistas vengan a disfrutar del mejor país del mundo. Gracias, candidato. Tiene 30 segundos para la pregunta, candidato Paz. En el plan de turismo responsable, nosotros hemos tomado como propuesta el proyecto para el 2030 llegar a más de 3.000 millones de dólares que entren por turismo. Estamos plenamente de acuerdo, más este es un proyecto de la mesa ejecutiva del turismo, o sea, no estamos inventando sino apoyando. Quiero saber si estás de acuerdo en desarrollar un plan nacional del oro para la patria, porque todos los cooperativistas hoy día tenemos que entenderlos para incorporarlos, cumpliendo medioambientalmente las normas, pero hay que incorporarlos.
hemos trabajado siempre con el sector cooperativista. ¿Y qué le hemos dicho? Cuando los precios estaban menos de $2 el estaño, a 4.40 la plata, salvamos las cooperativas. Hoy los precios son extraordinarios. ¿Qué se necesita? Un gobierno que te dé dos cosas muy claras. El tipo de cambio del bolsín único y no porque ¿qué pasa con las cooperativas? Si exportas algo, recibes la mitad del valor que has exportado por la devaluación de facto que existe en la calle. Y de yapa, o peor todavía, cuando necesitas diésel, lo tienes que comprar a 2, 3 veces más. Por eso el programa de salvataje sienta las bases para que las cooperativas funcionen, recibiendo todo lo que han exportado, recibiendo la transferencia tecnológica y asegurándose el suministro energético. Y para concluir, en este rubro, ILB, YPFB, Comibol, van a ser tuyos individualmente, no el gas, no la reserva de litio. Las empresas de Bolivia van a ser de los candidato, ciudadanos. muchísimas gracias. Candidato Paz. La propiedad popular ya la prometió Goni. Esto es más de lo mismo. Quiero decirles que es mucho más ágil un tipo de cambio con bandas que fijo, porque el fijo tiene que correr y poner muchos recursos para mantenerlo fijo. En el de bandas tienes juego para, dependiente de cómo esté el cambio en el día, para interés nacional o con los impactos externos, poder jugar con eso. Siglo XXI, no recetas de los 90. Pero además quiero indicar algo. Yo tengo el orgullo de haber aprobado la ley del cóndor cuando fui primera vez parlamentario. Es el reservorio más grande hasta de Sudamérica y el segundo hasta México de cardones y cactus. Yo he hecho esa ley, la aprobamos y también hemos creado la ley cóndor. Quiero decirle que la ley cóndor es la primera ley que genera penalización a aquellos que queman, a aquellos que destrozan la fauna, a aquellos que hacen contrabando. Nuestro compromiso, turismo, minería, todo el aspecto de la agricultura es firme con políticas medioambientales. Candidato Quiroga, tiene derecho a la dúplica. Gracias, rápido. Yo nunca cogoberné Sánchez de Lozada, ya llega el aniversario de octubre, que expliquen los que lo hicieron. Lo que estamos planteando nunca se ha hecho en Bolivia ni en ningún otro país de la región. Yo hubiera pensado que si el eslogan es capitalismo popular, les hubiese gustado la idea de tener propiedad. El capitalismo se basa en la propiedad, algo que es tuyo, que es hereditable, que lo cuidas. Nadie limpia un taxi o un micro cuando llega a destino. Tú cuidas tu auto, cuidas tu casa, vas a cuidar tu puesto de venta en el mercado, vas a cuidar y proteger tu tierra. Vas a cuidar tu título de propiedad popular que va a subir de valor, que te va a generar dividendos, que te va a dar garantía para ir al banco. Eso es de verdad, garantizar que el pueblo pueda tener propiedad y ser capitalista. Y sobre el tipo de cambio en Bolivia, el bolsín, que no es fijo, funciona y solo funciona si traes dólares. Si no traes dólares, no hay banda que valga. Muchísimas gracias, candidato. Así, hemos agotado ya los 6 ejes temáticos dispuestos y organizados, consensuados con el Tribunal Supremo Electoral en este inédito, histórico debate presidencial. Ahora, a continuación ya en los minutos finales, toca, de acuerdo a lo establecido en el cronograma, la despedida de ambos candidatos. Y de acuerdo a los sorteos correspondientes, es el turno inicialmente del candidato del Partido Demócrata Cristiano, Rodrigo Paz Pereira. Tiene 2 minutos para dirigirse ya en su despedida al país. Candidato. Muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. No es capitalismo popular, tal vez la memoria está fallando, es capitalismo para todos. Lo popular es parte de ese capitalismo. Miren, existen 2 caminos. 2 caminos, uno del pasado, que tiene varias facetas del pasado, y otro aquello que el 17 de agosto generaron una primera gran línea para transformar, renovar, cambiar la patria en el Bicentenario. Cerrar un periodo de la historia de Bolivia y encarar un futuro extraordinario. Bolivia es lo más importante. Bolivia, la patria, siempre la patria. Por eso nosotros hemos elegido desde lo más humilde, sin millonarias campañas que después se tienen que pagar, porque cuando son muchos millones, a no ser que sean tuyos, tienes deudas. Nosotros no le debemos nada a nadie. Nuestra campaña ha sido de redes sociales, no propaganda. Recién ahora tenemos ayuda y beneficio de eso. Pero antes fue a puro pulmón en la calle, trabajando versus los millones de otras campañas. Tenemos un plan, tenemos un equipo para la familia, para vos papá, para vos mamá, para tus hijos. Para nuestra familia, nosotros creemos en Dios, creemos en la familia, creemos en la patria.
Son 5 años recorriendo el país, lo conocemos, lo rural y lo urbano. Nuestro plan es porque ustedes están en ese plan, ustedes son el plan, ustedes nos dijeron, nos orientaron, capitalismo para todos. Acaba con este estado tranca, Rodrigo, metele 50-50, que vaya para las regiones. No es un capitalismo para todos el que defiende otros candidatos, sino el capitalismo de unos cuantos. Nosotros vamos a llevar a la patria, estamos listos para gobernar, queremos devolverle grandeza a Bolivia. Como decía mi abuelo Néstor Paz Galarza, héroe de la Guerra del Chaco, Bolivia es la patria que nunca nos abandona. El 19 de octubre no podemos abandonar a la patria. Vaya a votar, vote libre, vote por el que usted quiera, pero vote, genere un cambio, una transformación. Tenemos que establecer un nuevo país. Por eso, con respeto a todos, pero yo, como lo dije siempre, viva la patria, carajo. Bolivia, 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 siempre Bolivia. Gracias, candidato. Son millones de bolivianos que están siguiendo esta transmisión y quieren saber, candidato Quiroga, ¿por qué quiere ser presidente de nuestro país? Hermanas y hermanos bolivianos, durante esta campaña hemos tenido el privilegio de escucharlos, de mirarlos a los ojos, de abrazarnos, de compartir nuestros sueños, nuestras angustias y el profundo amor que sentimos todos por nuestra Bolivia. Sabemos con JP Velasco que vivimos tiempos muy difíciles y que hay una mezcla de angustia con esperanza. Mantengan esa esperanza viva. Todo va a cambiar. Nos han quitado mucho, pero no nos van a quitar la esperanza de que todo va a cambiar este 19 de octubre. Nuestros adultos quieren jubilación digna que mantenga el poder adquisitivo. La gente que quiere trabajo, empleo y oportunidades. Los jóvenes poder emprender y quedarse en nuestra tierra. Nuestros niños, educación. Todos buen sistema de salud. Eso es lo que vamos a construir juntos. Y vamos a trabajar como me pidió Tania. Vamos a terminar con las colas de diésel y gasolina desde el principio. Vamos a traer los dólares para garantizar la normalidad y que se termine la crisis para siempre. Y vamos a garantizarte que tengas la inflación controlada, que los precios no te sigan comiendo el bolsillo hacia adelante. Vamos a hacer una Bolivia autonómica total, con 62% descentralizando todo. Una Bolivia digital y tecnológica de futuro. Una Bolivia con propiedad individual para todos los mayores de 18 años. Eso es para todos los mayores que van a recibir esto. Por eso les pido su apoyo y les pedimos el voto para este 19 de octubre. Vote libre, vote libre. Vote libre este 19 de octubre para hacer una Bolivia grande, justa y próspera. Y así, nosotros, con la decisión en tus manos y tu voto, vamos a hacer de nuestra patria Bolivia una gran nación. Yo por ella doy mi vida y mi corazón. Este 19 de octubre, vota libre. Dios los bendiga a todos, por siempre y por los siglos de los siglos. Gracias, candidatos. De esta manera, señoras y señores, gracias a usted por su participación, por estar ahí escuchando las diferentes propuestas. Hemos agotado los ejes temáticos, Maiwa, y sin lugar a dudas creo que hay que destacar que esta noche, como se han comprometido los candidatos, ha sido una noche de propuestas, básicamente. Creo que hemos cumplido con el cometido, que los millones de bolivianos que asistan a las urnas el próximo domingo 19 de octubre lo hagan de forma informada. Dentro de 7 días, nuestro país tendrá un nuevo presidente y será uno de los 2 candidatos que hoy nos han visitado en este debate presidencial de la segunda vuelta histórica de Bolivia. No podemos dejar de agradecer al Tribunal Supremo Electoral, al órgano electoral que ha hecho posible esto, que es inédito, es histórico, y los candidatos pasarán a la historia en un balotaje que se realiza por primera vez en Bolivia. Uno de los 2, Rodrigo Paz, Jorge Quiroga, van a dirigir las riendas del país a partir de la votación del próximo 19 de octubre. Yo quiero agradecer, candidatos, por su predisposición, por estar acá, por haber cumplido a cabalidad todas las reglas, por haber propuesto al país y haber dejado de lado la guerra sucia. Este país necesita unidad y en el marco de esa circunstancia, al margen de propuestas, quiero por favor cerrar invitándolos a ambos a pasar al centro y darse un apretón de manos, por favor, porque el país, Bolivia, necesita estar unido, sea quien sea que gobierne. Muchísimas gracias, candidatos, por haber estado esta noche en este debate. Muchas gracias, Bolivia. Que tenga un reparador descanso.
Generales. Bolivia vota. Debate presidencial 2025. Órgano Electoral Plurinacional de Bolivia.